Último minuto. Bien, 20:43, nos vamos en vivo e indirecto. Estamos junto a Andrea Aristegui desde Polonia para describir la situación actual. Andrea, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas noches. Te saludo a ti y a todos quienes nos ven a esta hora desde la ciudad de Lublin, a donde llegamos hace solo algunos momentos, luego de haber aterrizado en Varsovia. Y es quizás una de las ciudades más grandes que hay en este sector, antes de llegar ya definitivamente a la frontera, a los pasos fronterizos, uno de los 8 pasos fronterizos donde durante todas estas horas han seguido cruzando miles de ucranianos y ucranianas tratando de escapar del horror de la guerra. En este lugar nosotros vamos a estar mostrándoles durante las próximas horas lo que está sucediendo con los refugiados, porque Polonia es el país de los que están en la frontera con Ucrania que mayor cantidad de gente está dispuesta a recibir. Ya lo había adelantado el gobierno polaco a principios de febrero, anunciando que podrían llegar a absorber a 1 millón de ucranianos que tuvieran que escapar de la guerra. Recordemos que si bien la guerra comienza hace algunos días con el anuncio del presidente Vladimir Putin, desde hace ya semanas se venía hablando de esta posibilidad, había ido una escalada de tensión y se había generado mucho temor por lo que podía suceder, y es por eso que Polonia se transforma en un país clave. 38 millones de habitantes tiene Polonia, de los cuales hay 1,5 millones de ucranianos desde ya. Y son personas que muchas de ellas llegaron escapando el año 2014 de otro conflicto que fue la anexión de Crimea. Recordemos, ya hemos revisado durante estos días cómo ha sido la relación de Rusia con Ucrania y justamente ese es un punto de inflexión. A partir de ese momento, Polonia decide entonces brindar toda la colaboración posible a Ucrania y ellos dicen que son la última frontera de la OTAN en justamente esta guerra que está dando Rusia en contra de Ucrania, y es por eso que el gobierno polaco ha dicho que va a prestar toda la colaboración posible para tratar de que cruce la mayor cantidad de gente, y de acuerdo a los recuentos que se están haciendo, eso está sucediendo. Hay personas, hay familias, principalmente mujeres y niños, porque los hombres se están teniendo que quedar ya por obligación en Ucrania para luchar con lo que puedan, con las armas que tengan, incluso con bombas Molotov caseras, así se lo ha pedido la autoridad, se lo ha pedido el presidente Zelensky. Por lo tanto, lo que estamos viendo en la zona de la frontera es un quiebre total de las familias. Gente que ha tenido que salir con lo opuesto, que ha tenido que escapar con muy poco y que muchos de ellos están pidiendo colaboración de familiares que tienen aquí en Polonia o en Moldavia o en Hungría o en Rumania, que son países que también han visto una gran cantidad de personas que están cruzando las fronteras. Se calcula, de acuerdo a las cifras que maneja la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas, que van a estar pasando cerca de 30.000 personas diarias por los distintos pasos fronterizos que tiene Polonia a lo largo de su extensa frontera. Y eso entonces podría significar una presión importante, y para eso se han habilitado lugares especiales, centros de acogida, donde se está dando una primera bienvenida a esas personas que vienen tan dañadas, con un dolor tan profundo y que necesitan lo más básico. Muchas veces no han comido, no han tenido acceso a una bebida caliente. Acá las temperaturas ya son muy bajas. En estos momentos nosotros ya estamos con temperaturas bajo cero y se hace todavía más duro para las personas que han tenido que dejar sus casas, que han tenido que salir arrancando en medio de las bombas y que están llegando a esos pasos fronterizos. Por eso los centros de acogida que se han ido habilitando son tan importantes, y ahí no solamente se entrega comida y una bebida caliente, sino que también se ha hecho todo un diseño para poder habilitar albergues temporales y para poder buscar que esas personas que tienen familiares afuera en países cercanos puedan reunificarse, pueda haber ahí un encuentro con quienes los van a acoger de manera quizás ya más extensa, o definitivamente también tener que buscarles una alternativa para vivir estos días, semanas o meses, no lo saben, y eso es parte también de la incertidumbre que tienen y del dolor que han sentido durante todas estas horas. Nosotros durante la mañana en el trayecto desde Ámsterdam, que fue una de nuestras escalas, hasta Varsovia, conversábamos de hecho con algunas personas que venían
a juntarse con sus familiares que venían a buscar a personas que habían escapado desde Kiev y que estaban sumamente dañadas, no solamente en lo físico, lo que significa escapar, sino que también en lo emocional, gente que viene muy, muy quebrada y que necesitan entonces ver a alguien conocido, ver a un familiar, ver a un amigo que les tienda la mano en estos momentos. Por eso conversamos hoy día, durante esta mañana, con un ciudadano estadounidense que justamente venía a buscar a su novia, una profesora de música que hacía clases en Kiev y que tuvo que salir corriendo con lo opuesto, sin ninguna otra persona. Dejó a su madre en Moscú, además, que es otro problema que existe, ¿no? De cómo han tenido que ir separándose en distintos puntos de la región, en distintas partes de Europa del Este, y ella tenía que escapar sola, y este hombre nos contaba que estaban absolutamente choqueada porque nunca imaginó que iba a llegar realmente el momento en que comenzara la guerra, que ellos mismos dicen y lo comentan con dolor y se recriminan no haber realmente podido sopesar la amenaza que significaba lo que estaba pasando con el gobierno ruso. Así que el tema de los refugiados es, por supuesto, algo fundamental que vamos a estar mirando durante estas próximas horas y estos próximos días, porque lo comentábamos más temprano, Rodrigo, el lado real de la guerra, el lado más crudo de los conflictos armados, que muchas veces los hemos visto de lejos en las películas o que tienen un componente o se plantean con un componente como algo muy épico, con grandes naves, grandes tanques, y realmente la guerra lo que es lo que vemos en estos momentos, con el dolor de las personas, los quiebres de las familias, las muertes, las personas que son desplazadas y que tienen que abandonar sus hogares. Eso es lo que tenemos que tener en consideración de lo que está pasando en estos momentos en esta parte del mundo, y por eso es tan importante también, Rodrigo, que nosotros estemos aquí mostrándoles e informándoles lo que nosotros estamos viendo. Exactamente, compartir contigo la información del momento, del minuto. 1:50 en Kiev. Son dos grandes explosiones que iluminaron el cielo nocturno al suroeste de Kiev la madrugada de hoy, domingo ya para ellos, con una detonación que parecía estar aproximadamente a 20 kilómetros del centro de la ciudad. La segunda explosión sacudió al oeste de Kiev justo antes de la 1 de la mañana. La segunda explosión también provino de la parte suroeste de la ciudad en dirección al segundo aeropuerto principal de la ciudad. Ya lo comentaba Florencia con Guillermo, las implicancias que puede tener estas dos explosiones. Respecto a ese ambiente de guerra ahí en Polonia, más allá de la gente que está arrancando hacia allá, los refugiados, ¿cómo se siente esa sensación de guerra, Andrea? Existe una sensación de mucha tensión, es evidente. Existe un sentimiento, yo diría, de mucha rabia. Las personas que nos comentan que quizás no tienen directamente a alguien involucrado, que están siguiendo las noticias porque esto está pasando aquí, al lado exactamente de ellos, lo ven con una profunda indignación porque les cuesta todavía entender que se haya llegado hasta este punto. No logran entender el por qué se llegó a lo que estamos viendo por estos días, con esa ofensiva, con esa intervención militar tan dura que va a significar la muerte de muchas personas inocentes. Sabemos que desde Rusia se ha planteado desde un inicio que esta es una intervención militar especial, como la llamó el presidente Putin cuando hace el anuncio. De acuerdo al Ministerio de Defensa ruso, ellos van a atacar únicamente instalaciones militares y esos son los objetivos, pero siempre en este tipo de conflictos están los llamados daños colaterales, y es una frase y es un concepto muy terrible, porque es bajarle la gravedad a lo que significa la muerte de una persona inocente que no tiene absolutamente ninguna relación con el conflicto. Y eso ya lo estamos empezando a ver, de acuerdo al propio balance, Rodrigo, que hace el gobierno ucraniano. Hay ya civiles muertos en este conflicto, incluso, de acuerdo a la versión del gobierno ucraniano, 3 niños, de acuerdo a la información que ellos habían entregado horas más temprano. Entonces, acá en Polonia, y tengo la percepción por lo que he estado viendo también de otros periodistas que se encuentran en terreno en otras
naciones fronterizas que están también viendo lo que pasa en Moldavia o en la frontera con Rumania. Es uno de los sentimientos, diría yo, y una de las sensaciones que están más presentes por estos días. Bien, vamos a hacer la pausa. Seguimos con Andrea Arístegui ahí en vivo e indirecto desde Polonia. Seguimos con Guillermo Holzman, con Florencia Vial, con su análisis al detalle a nivel de lo que está pasando minuto a minuto. Son los datos que entrega Ucrania a esta hora. 198 fallecidos, 3 de ellos son niños, 1.115 heridos desde el inicio de la invasión y 33 niños heridos. Esa es la guerra que a veces no se ve, aquellos que no están involucrados con las fuerzas militares pero que terminan siendo fallecidos. Hacemos la pausa, 20:53, y seguimos con la información minuto a minuto. 2 explosiones, grandes explosiones en Kiev en la madrugada. Venimos.